Así iniciamos con mucha alegría y calor esta historia prohibida del Cristo Redentor. En breve te lo contamos todo. Mira su silueta, amor, sobre el cerro y el sol. Brazos de piedra abiertos cuidando el corazón. La ciudad late abajo con tambores y sabor. Y en cada paso del barrio se enciende la emoción. Hoy te voy a contar lo que nadie te contó. Una historia viva que el tiempo no escondió. Ven, escucha esta voz que llega con calor. Porque esta noche brilla como un canto y un tambor. En historias prohibidas te contamos todo sobre el Cristo Redentor. El Cristo Redentor. La historia que nadie te contó. ¿Qué pasaría si te dijera que la estatua más reconocida del mundo fue construida por personas que nunca se vieron entre sí? Que el hombre que la diseñó casi abandonó el proyecto y que la noche de su inauguración, la tecnología más avanzada del planeta casi arruinó todo. Bienvenidos a Historias Prohibidas. Hoy vamos a hacer algo que muy pocos canales se han atrevido a hacer: contar la historia completa, sin filtros, sin adornos innecesarios, del Cristo Redentor de Río de Janeiro. No la historia del folleto turístico, la historia real, la que tiene traiciones, desesperación, genialidad, fe y un secreto que la mayoría de la gente que visita ese monumento cada año desconoce por completo. Quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre esta estatua que cambia absolutamente todo lo que crees saber sobre ella. El sueño imposible, 1859 a 1921. Corre el año 1859. Brasil es todavía un imperio. Un joven sacerdote francés llamado Pierre-Marie Bos llega a Río de Janeiro como misionero. Es la primera vez que ve el Cerro Corcovado. Y cuando lo ve, se detiene. Se queda inmóvil. Allí, en la cima de esa montaña que se eleva sobre la ciudad como una catedral de piedra natural, ve algo que nadie más ve. Ve un símbolo. En ese instante, el padre Pierre-Marie Bos tiene una idea que cambiará el mundo para siempre. Observando el maravilloso paisaje con sus montañas, sugiere que se erija un monumento religioso en honor a la princesa Isabel en la cima del Cerro del Corcovado. ¿Un monumento religioso? ¿En la cima de una montaña de 710 metros? Sin grúas modernas, sin tecnología de construcción avanzada, sin nada. El padre Bos no es ingeniero, no es arquitecto, es un sacerdote con una visión. Y en 1859 eso no es suficiente. Va a ver a la princesa Isabel, hija del emperador Pedro II, y le pide financiamiento. La princesa lo escucha, sonríe con cortesía y no hace nada. Años pasan. El padre Bos envejece. Brasil cambia. Y el Corcovado sigue vacío. Pero antes de seguir, necesito que se queden con este nombre: Corcovado. Porque esta montaña tiene una historia propia que muchos ignoran. El monte Corcovado antes se llamaba Pico de la Tentación, en alusión a la escena de las tentaciones del desierto de Jesús. ¿No les parece poético? El lugar donde un día se erigiría el símbolo más reconocido del cristianismo en todo el planeta se llamaba antes el Pico de la Tentación, como si la historia ya estuviera escribiendo su propia ironía. Llega 1889, un año que lo cambia todo. Brasil deja de ser un imperio y se convierte en república. ¿Y qué significa eso? Significa separación entre la Iglesia y el Estado. Significa que el dinero del gobierno ya no irá a proyectos religiosos. La idea se desecha tras declararse la República en Brasil en 1889, lo que supuso un paso de gigante al separar la Iglesia del Estado en el país. El sueño del padre Bos muere oficialmente. O eso cree la gente. Pero en Historias Prohibidas sabemos que las grandes ideas no mueren.
solo duermen. Y mientras ese sueño dormía, algo estaba ocurriendo en la cima del Corcovado que nadie esperaba. En 1884, el propio emperador Pedro II inaugura un tren de cremallera que sube por la ladera del cerro. Desde la estación Cosme Bello, la línea mide 3.824 metros y sube a la cima del Corcovado en 20 minutos. No lo saben todavía, pero ese tren será absolutamente fundamental décadas después, porque sin ese tren, el Cristo Redentor sería físicamente imposible de construir. El Corcovado se convierte en atracción turística. La gente sube, ve la ciudad, se enamora de la vista, pero la cima sigue vacía. Y así, en silencio, llegan los primeros años del siglo XX. El mundo cambia de forma brutal. Estalla la Primera Guerra Mundial. Millones mueren. Las grandes naciones quedan en ruinas. Y Brasil, que se mantiene relativamente al margen del conflicto, enfrenta su propia crisis, una crisis de identidad. No fue hasta después de la Primera Guerra Mundial cuando la Archidiócesis Católica Romana de Río y un grupo de lugareños empezaron a preocuparse por la falta de fe religiosa en la comunidad brasileña. Los líderes de la Iglesia miran a su alrededor y ven una sociedad que se moderniza, que se urbaniza, que se aleja de la religión, y deciden actuar. El cardenal Sebastião Leme da Silveira Sintra, uno de los hombres más influyentes de Brasil en ese momento, tiene una visión. Quiere un símbolo, algo tan grande, tan imponente, tan imposible de ignorar, que recuerde a cada brasileño, cada vez que mire hacia arriba, que hay algo más grande que ellos mismos. Y entonces recuerda al viejo Padre Bos, y al viejo Corcovado, y al viejo sueño. Estamos en 1921. Han pasado más de 60 años desde que el Padre Bos tuvo la idea por primera vez. Y ahora, por fin, el sueño va a despertar. Las peleas antes de poner la primera piedra. 1921 a 1926. En 1921, como parte de las celebraciones del centenario de la independencia de Brasil, el Círculo Católico de Río de Janeiro retoma la iniciativa, con el objetivo de construir un monumento que simbolizara la fe y la unión del pueblo brasileño. Pero aquí viene el primer gran obstáculo, y es uno que nadie espera: el dinero. La República de Brasil tiene una regla clara: el Estado no financiará proyectos religiosos. Así que el cardenal Leme toma una decisión histórica. Si el gobierno no pone ni un solo real, el pueblo lo hará. Lanza una campaña de recaudación de fondos masiva. Iglesias en todo el país, colectas, donaciones, familias enteras contribuyendo lo que pueden. Fueron 10 años recogiendo dinero de donantes que viabilizaron la construcción del monumento en Río de Janeiro. 10 años. Piénsenlo. 10 años de campañas, de convencer a la gente, de pedir centavo a centavo. En total, la construcción costó cerca de 2.500 contos de reis, lo que equivale a 9.500.000 reales, todo con donaciones de brasileños de todo el país. Pero mientras se juntan los fondos, hay otro problema urgente. ¿Cómo va a ser la estatua? Aquí, en Historias Prohibidas, llegamos a uno de los momentos menos conocidos y más apasionantes de esta historia. Se convoca un concurso. El proyecto tenía 3 propuestas: una cruz gigante, a Cristo con un globo terráqueo en sus manos con un pedestal que simbolizaba el mundo, y el tercero, a un Cristo teniendo las manos extendidas, que simbolizaba la paz. Una cruz gigante, un Cristo con un globo o un Cristo con los brazos abiertos. 3 visiones completamente distintas para el mismo cerro. ¿Y saben qué es lo más curioso? El diseño que finalmente ganó, el de los brazos abiertos, no fue el favorito inicial. Muchos querían la cruz. La cruz era más simple, más directa, más barata. ¿Para qué complicarse con una figura humana gigantesca? Pero hubo una persona que vio más allá. Inicialmente, el ingeniero brasileño Heitor da Silva Costa esbozó la estatua como Jesús llevando una cruz en una mano y un globo terráqueo en la otra. Y también se le ocurrió la idea de que la estatua mirara al sol naciente desde la cima de la montaña.
Con el tiempo, Da Silva Costa cambió de opinión y decidió diseñar la estatua como la enorme estatua de estilo Art Deco que se ve hoy, con Jesucristo extendiendo los brazos. Y junto a él, el pintor Carlos Oswald añade los detalles artísticos. Los brazos extendidos, la cabeza ligeramente inclinada, la postura de bienvenida y protección al mismo tiempo. Las obras comenzarían el 23 de marzo de 1923, pero no estarían exentas de polémica. Los seguidores de la Iglesia Bautista de Brasil se negaban a la construcción de la obra, ya que consideraban que era un testimonio elocuente de la idolatría de la Iglesia de Roma, y sugirieron que el dinero recaudado para la construcción se utilice en obras de beneficencia. Así que incluso antes de que empiecen a mover una piedra, la estatua ya tiene enemigos. Protestas, peticiones, acusaciones de idolatría, debates en los periódicos, ríos de tinta. Pero el proyecto sigue adelante. Una petición con más de 20.000 firmas fue entregada al presidente Epitácio Pessoa en 1922, solicitando que la estatua se construyera en el Cerro del Corcovado. 20.000 firmas. En 1922, sin internet, sin redes sociales. 20.000 personas que escribieron su nombre a mano para decir queremos esto. El proyecto es oficial. Ahora viene el problema real. El problema que casi hace que todo se derrumbe antes de comenzar. Heitor da Silva Costa tiene el diseño general. Carlos Oswald tiene los detalles artísticos. Pero nadie sabe cómo construir una estructura de hormigón armado de esa magnitud en la cima de una montaña. Nadie en Brasil tiene esa experiencia. Y aquí es donde la historia de Historias Prohibidas se vuelve verdaderamente fascinante. Porque para construir el símbolo más reconocible de Brasil, van a necesitar a un equipo internacional de personas que, en muchos casos, nunca pisarán suelo brasileño. Da Silva Costa viaja a Europa. En París, conoce al escultor Antoine Bourdelle, discípulo directo del legendario Auguste Rodin. Le pide que haga los modelos de la estatua. Bourdelle acepta y comienza a trabajar. Pero hay algo que no funciona. El resultado no convence. La visión no se materializa como debería. Y entonces, Da Silva Costa conoce a otro hombre. Un hombre cuyo nombre quedará grabado para siempre en la historia del arte y la ingeniería mundial. Paul Landowski. Finalmente, fue el escultor francés Paul Landowski, de origen polaco, quien fue elegido como responsable de la construcción del monumento. Landowski es en ese momento uno de los escultores más respetados de Francia. Ha ganado premios internacionales. Sus obras decoran las calles de París. Pero nunca ha hecho nada de esta escala. Nadie lo ha hecho. Y aquí va a pedir algo que en principio parece absurdo. Paul Landowski modificó los dibujos de Oswald. Purificó la cabeza y las manos en un estilo moderno para la época, muy limpio. Luego hizo la cabeza de barro, tamaño real, y luego una mano. Este trabajo, hecho en París, fue enviado en barco a Río. ¿Construir el Cristo Redentor en París, Francia, para luego enviarlo a Brasil por barco? Sí, escucharon bien. La estatua más brasileña del mundo fue esculpida en Francia. Y Landowski no irá solo. Le pidió a Gheorghe Leonida, un escultor rumano, que cuidara el rostro de Cristo. Una operación delicada. Un brasileño que diseña. Un polaco francés que esculpe. Un rumano que modela el rostro. Un francés especialista en puentes que calcula la estructura interna. Y una montaña en Brasil que los espera a todos. Esto, amigos de Historias Prohibidas, es lo que pasa cuando la humanidad decide construir algo verdaderamente grande. Pero hay otro problema que todavía no hemos resuelto, y es el más técnico, y quizás el más apasionante de todos. ¿Cómo van a recubrir la estatua? Da Silva Costa enfrenta un dilema que lo tiene en vilo. El bronce es demasiado pesado. La piedra tradicional es imposible de colocar en esas formas. La pintura no duraría con el clima tropical. Y él mismo escribe en su diario personal: caminábamos hacia el inevitable fracaso artístico, sin poder volver atrás. Una frase que les pido que se queden en la mente.
el inevitable fracaso artístico. El hombre que diseñó el Cristo Redentor creyó en algún momento que lo que estaba construyendo iba a fracasar. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Cuál fue el material que salvó al proyecto del desastre total? Eso lo vamos a ver en detalle ahora mismo. Cuando el genio encuentra el camino. Mira su silueta, amor, sobre el cerro y el sol. 1926 a 1931. La solución llegó de donde menos la esperaban. Una piedra. Una roca humilde, abundante en Brasil, conocida popularmente como roca de jabón. La esteatita. Los ingenieros y técnicos estudiaron los materiales de la obra diseñada por Landowski, decidiendo que la escultura sería de hormigón armado, por el ingeniero francés Albert Cacot, para facilitar el diseño de una cruz, cuyas capas exteriores serían de esteatita, conocida popularmente como rocas de jabón, por su facilidad de uso y cualidades duraderas. La esteatita tiene propiedades únicas. Es fácil de cortar en pequeñas teselas. Resiste el calor extremo. Resiste la lluvia tropical. Resiste los vientos de más de 150 kilómetros por hora que azotan la cima del Corcovado. Y tiene ese color blanquecino, casi luminoso, que hoy todos identificamos con la figura del Cristo. Lo que se hizo fue crear millones de teselas en forma de triángulo para colocarlas en la superficie y así crear el revestimiento. Millones de teselas triangulares, colocadas una, a mano, a 710 metros de altura, en la superficie de una estatua de 30 metros. El año es 1926. Los fondos están reunidos, el diseño está aprobado, el equipo está formado, y comienza una de las obras de construcción más extraordinarias que el siglo XX verá jamás. Ahora, en Historias Prohibidas, vamos a entrar en los detalles que los libros de historia raramente cuentan. La cima del Corcovado es, técnicamente hablando, un lugar infernal para construir. Ubicados a una altura promedio de más de 700 metros, los trabajadores se encontraron con diversos problemas logísticos debido a la reducción del área de la obra de solo 15 metros de diámetro, y al clima, con la presencia de descargas eléctricas durante las tormentas y altas temperaturas en el verano. 15 metros de diámetro. Eso es todo el espacio disponible en la cima de la montaña para trabajar. 15 metros, menor que una cancha de tenis. Y en ese espacio tienen que construir una estatua del tamaño de un edificio de 13 pisos. Los obreros usan andamios de madera. Los trabajadores utilizaron largos postes de madera como andamiaje durante la fase de construcción y de hecho tuvieron que escalarlos para colocar todos los materiales en el lugar correcto, una tarea que debió de ser realmente desalentadora. Imagínenlo un momento. Están en la cima de una montaña a 710 metros de altura. Hace calor, hay viento, hay tormentas eléctricas y tienen que escalar postes de madera para colocar pieza por pieza los bloques de una estatua gigantesca. ¿Y cómo llegan los materiales a la cima? El tren de cremallera que inauguró el emperador Pedro II décadas antes. Ese tren que nadie imaginó que tendría semejante utilidad. Las piezas para el montaje de la estatua del Cristo fueron transportadas por el propio tren a lo largo de 4 años. 4 años de viajes, día tras día, cargando hormigón, acero, piezas de arcilla moldeadas en París. Cada elemento de esta estatua subió por esa ladera en vagones de tren antes de que ninguna grúa moderna existiera. Ahora hablemos del proceso técnico, porque aquí, en Historias Prohibidas, no nos conformamos con la historia superficial. Vamos al fondo. Todos los moldes para la estatua fueron desarrollados en tamaño real con yeso por el escultor francés Paul Landowski. Las piezas fueron hormigonadas en São Gonçalo, donde también se realizaron las pruebas. En el proceso de hormigonado, el molde se sumergió inicialmente en mortero. Luego se rompió la componente de yeso y se utilizó la pieza como encofrado, recibiendo las armaduras de acero y el hormigón. Después del secado, la pieza estaba lista. En otras palabras, Landowski crea el molde de yeso en París,
Lo envía a Brasil. Allí se usa para moldear el hormigón armado, y las piezas resultantes se suben al Corcovado en tren. Y hay algo que quizás no sepan todavía sobre la cabeza. Solo la cabeza. En la cabeza existían 50 piezas separadas. 50 piezas solo para la cabeza. Cada una moldeada, enviada, transportada en tren, subida con andamios y ensamblada en la cima de una montaña. ¿Y el rostro? El rostro que ha conmovido a millones de personas en todo el mundo, ese semblante de serenidad y misericordia que mira levemente hacia abajo y hacia la izquierda. Ese rostro fue creado por un hombre que nació en Rumanía, estudió en Italia, vivió en París y nunca visitó Brasil. George Leonida, un escultor rumano que modeló el rostro de Cristo más famoso del mundo desde su taller en Francia. Tras adquirir fama en Francia como retratista, fue incluido por Paul Landowski en su equipo para trabajar en el Cristo Redentor. Hay una curiosidad sobre ese rostro que me parece extraordinaria. Landowski y Leonida querían que la mirada del Cristo no fuera directa, ni intimidante, ni solemne en exceso. Querían algo más humano, más cálido. El diseño es estratégico. La mirada de Cristo va hacia abajo y a la izquierda. Ese ángulo no es accidental. Fue calculado milímetro a milímetro para que, desde la ciudad, desde abajo, el Cristo parezca mirar exactamente hacia ti. Sin importar dónde estés en Río de Janeiro, si miras hacia el Corcovado, sientes que el Cristo te está mirando a ti. Es un truco de perspectiva. Una ilusión óptica deliberada diseñada hace casi 100 años por un ingeniero brasileño, un escultor polaco-francés y un escultor rumano. Y funciona todavía hoy. Pero hay otro secreto estructural que casi ningún documental menciona. El brazo izquierdo mide 40 centímetros menos que el derecho. El motivo es que está construido como las velas de un barco, para que aguante los 150 kilómetros por hora de viento. Los brazos no son iguales. El Cristo Redentor, visto con instrumentos de medición, es técnicamente asimétrico. Y esa asimetría no es un error, es ingeniería de precisión. El brazo izquierdo fue deliberadamente acortado para compensar la forma en que el viento golpea la estructura desde la dirección predominante. Sin esa asimetría, los brazos de la estatua habrían sufrido daños graves con las primeras tormentas tropicales. La construcción de hormigón armado, de más de 1000 toneladas, combina ingeniería, arquitectura y escultura. Por las difíciles condiciones de construcción, que incluían trabajar sobre una base en la que casi no cabía el andamio, soportar fuertes vientos y desarrollar la gran estructura de la estatua, cuyos brazos se extienden hacia el vacío y la cabeza queda inclinada en un desafío a la ingeniería, Levi calificó la obra de Hercúlea. Hercúlea, un trabajo de Hércules. En eso coinciden todos los que estudiaron la construcción del Cristo Redentor. Y mientras todo esto ocurría, mientras los obreros subían cada día al Corcovado, mientras las piezas llegaban de Francia, mientras el cardenal Leme presionaba para que se cumplieran los plazos, el mundo estaba en crisis. 1929, el crack de Wall Street. La Gran Depresión golpea a todo el planeta. Brasil, que depende del precio del café en los mercados internacionales, sufre un golpe económico brutal. El gobierno del presidente Washington Luiz cae. Getúlio Vargas llega al poder en una revolución. El país está en convulsión política. Y sin embargo, los obreros del Corcovado siguen trabajando. Cada día, subiendo en ese tren, colocando esas teselas de esteatita, armando esas piezas que llegaron de Francia. Porque el sueño que comenzó en 1859, con un sacerdote francés mirando una montaña, no va a detenerse por una crisis económica ni por una revolución política. Y en 1931, el milagro está a punto de completarse. Pero hay un detalle que no les he contado todavía. Un detalle que en Historias Prohibidas no podemos omitir, porque es uno de los más extraordinarios de toda esta historia. Nadie murió en accidente durante las obras, algo que no era normal en la época, y menos con proyectos de esa dimensión.
Ningún obrero muerto, en plena era industrial, sin los equipos de seguridad modernos, sin arneses técnicos, sin normativas de seguridad laboral, construyendo en la cima de una montaña tropical, con tormentas eléctricas, con vientos de 150 kilómetros por hora, con andamios de madera. 0 muertes. Para la gente creyente, esto no necesita explicación. Para la gente no creyente, es simplemente un dato estadísticamente extraordinario que los historiadores e ingenieros todavía no saben cómo explicar del todo. Ambas perspectivas, en Historias Prohibidas, merecen respeto. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y dale un like. La noche de la inauguración, 12 de octubre de 1931. El día de Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil. Una fecha elegida deliberadamente, con toda su carga simbólica. Río de Janeiro es una ciudad en efervescencia. Las calles están llenas. Los periódicos no hablan de otra cosa. El Estadio das Laranjeiras, el histórico estadio del Club Fluminense, acoge una misa monumental. Durante la ceremonia se oficiaron 500 sacerdotes. 500 sacerdotes en un solo lugar, para un solo evento. El cardenal Dom Sebastião Leme, el hombre que hizo posible todo esto, el que lanzó las campañas de recaudación, el que convenció al pueblo brasileño de que esto era posible, se pone de pie y pronuncia las palabras de consagración. Hoy, 12 de octubre de 1931, damos por inaugurado la estatua del Cristo Redentor. ¡Cristo vive! Cristo vence, Cristo reina, Cristo gobierna, Cristo protege a tu Brasil de todo mal. Las palabras retumban en el estadio, la multitud responde con una ovación. Y entonces llega el momento que todo el mundo está esperando, la iluminación del Cristo. Y aquí, amigos de Historias Prohibidas, viene uno de los detalles más increíbles, más asombrosos, más dignos de este canal que ha acumulado tantas historias prohibidas a lo largo del tiempo. La estatua fue iluminada por primera vez con reflectores que se encendieron a distancia desde Roma, creando un espectáculo impresionante. ¿Escucharon eso bien? La iluminación del Cristo Redentor fue activada desde Italia, desde Nápoles para ser exactos. En la ceremonia de inauguración estaba previsto que la iluminación del monumento fuera accionada desde la ciudad italiana de Nápoles, donde el científico italiano Guillermo Marconi emitiría una señal eléctrica que sería retransmitida. Guillermo Marconi, el inventor de la radio, el hombre que cambió las comunicaciones mundiales. Ese hombre, ese genio italiano, fue quien activó los reflectores del Cristo Redentor desde el otro lado del Atlántico mediante una señal de radio. Fue el experimento más moderno de la época. Una demostración de que la ciencia y la fe podían coexistir, de que la tecnología del siglo XX podía ponerse al servicio de algo tan antiguo como la espiritualidad humana. Pero hay algo que los registros históricos sugieren y que raramente se menciona. La señal no llegó perfecta la primera vez. Hubo momentos de angustia. Los técnicos en Brasil esperaban con los dedos cruzados. La multitud miraba hacia el Corcovado en la oscuridad. Y entonces, los reflectores se encendieron. Y por primera vez en la historia, el Cristo Redentor apareció iluminado sobre el Corcovado. Blanco, luminoso, con los brazos abiertos sobre la ciudad maravillosa. Que esta imagen sagrada sea el símbolo de su lugar de vida, su protección, su predilección, su bendición que brilla sobre Brasil y los brasileños. El sueño de un sacerdote francés que miró una montaña en 1859 se había convertido, 72 años después, en realidad. Lo que esconde por dentro. Los secretos de la estructura. Antes de hablar de lo que ocurrió después de 1931, necesito contarles algo que casi nadie sabe. Algo que está literalmente escondido dentro de la estatua. El Cristo Redentor, por dentro, está hueco. La estructura es hueca por dentro.
Sin embargo, entrar es muy difícil. Es necesario pedir la autorización de la Curia Metropolitana de Río de Janeiro. En el interior de la estatua hay escaleras, hay sistemas de inspección, hay acceso técnico a los distintos niveles. Todo eso invisible para los millones de personas que cada año visitan el monumento. Y hay más cosas que no se ven desde afuera. Debido a la ubicación y su forma, es un blanco para los rayos. Por ello, y para protegerlo, se instalaron pararrayos en las partes más expuestas, la cabeza y los brazos. De esta manera, aunque caigan rayos, el impacto es menor. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y dale un like. El Cristo Redentor es alcanzado por rayos con bastante regularidad. Está en lo más alto de una montaña, en una de las ciudades con más actividad eléctrica atmosférica del mundo. Oh God, no. I have to get out of here. Los pararrayos instalados en la cabeza y los brazos absorben esa energía y la conducen de forma segura hacia la Tierra. Así que, la próxima vez que vean una foto del Cristo con una tormenta de fondo, sepan que esa estatua está diseñada específicamente para sobrevivir exactamente eso. Y luego está la cuestión de las dimensiones, porque las cifras, cuando las pones en perspectiva, son absurdas. La cabeza pesa 30 toneladas y cada pie mide 1.35 metros. Si usara sandalias, tendrían que ser de la talla 530, afirma la web del monumento. Talla 530. Para contextualizar, la talla más grande que producen normalmente los fabricantes de calzado es la 60. La talla 530 existe en otro universo completamente diferente al nuestro. La estatua mide 38 metros de alto, 28 de ancho y pesa 1.145 toneladas, alzándose a 710 metros sobre el nivel del mar. 1.145 toneladas, en la cima de una montaña. Construidas por obreros brasileños con andamios de madera, usando piezas llegadas en barco desde Francia, subidas en tren de cremallera, en plena Gran Depresión. Y ninguno murió. Ninguno. Los años después. De monumento a maravilla del mundo. La historia del Cristo Redentor no termina en 1931. En muchos sentidos, apenas comienza. Las primeras modificaciones tuvieron lugar en el año siguiente a su inauguración, en 1932. Fue necesario cambiar el sistema de iluminación. En 1980, el mundo entero mira hacia Brasil. El Papa Juan Pablo II está de visita en el país. La estatua fue limpiada a fondo en 1980 por la visita de Juan Pablo II a Brasil ese año. Una limpieza completa para recibir al Papa, como si el Cristo Redentor se pusiera su mejor traje para la visita del vicario de Cristo en la tierra. El sitio fue remodelado en 2003, con, entre otras cosas, la instalación de una escalera automática para hacerlo más accesible. También se instala un ascensor panorámico. 144 años después de que el Padre Bos mirara esa montaña por primera vez, la gente puede llegar a la cima del Corcovado en ascensor. Y en 2006, en el 75 aniversario, se consagraría una capilla, la de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, donde se celebrarían misas y bodas a las faldas del monumento. Bodas, en la base del Cristo Redentor. Parejas de todo el mundo decidiendo que no hay lugar más simbólico en el planeta para comenzar una vida juntos. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. El momento que convirtió al Cristo Redentor de monumento nacional en ícono planetario. 7 de julio de 2007, Lisboa, Portugal, Estadio de la Luz. La selección fue hecha mundialmente por votos por internet y por teléfono. La selección tenía más de 100 millones de votantes que escogieron entre 200 monumentos de varias partes del mundo. 100 millones de votantes, 200 obras de toda la humanidad.
Y al final de ese proceso, el Cristo Redentor fue declarado una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno, junto con el Coliseo de Roma, Chichén Itzá, Machu Picchu, la Gran Muralla China, las ruinas de Petra y el Taj Mahal. El sueño de un sacerdote francés del siglo XIX estaba ahora en la misma lista que las obras más grandes que la civilización humana ha producido en miles de años. Y 5 años después, en 2012, la UNESCO consideró al Cristo Redentor como parte del paisaje de Río de Janeiro, incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Doble reconocimiento, Maravilla del Mundo y Patrimonio de la Humanidad, en 5 años. Como si el mundo entero se pusiera a cantar, que suene el pandeiro, que no pare el sabor, porque esta historia vive dentro del corazón. El Cristo en la cultura, de la montaña al mundo. El Cristo Redentor no es solo una estatua, es un lenguaje visual que toda la humanidad comparte. ¿Quieren saberlo? En el cine, en la televisión, en la música, en los videojuegos, el Cristo Redentor aparece en todas partes, y su presencia siempre comunica lo mismo. Esto es Brasil, esto es Río, esto es algo más grande que nosotros. La estatua también aparece en la película El hombre que copió, 2003, y en Redentor, 2004, donde el monumento es una representación de Dios. En el cine internacional, la estatua fue destruida en la película 2012, 2009, y también se puede ver en Rápidos y Furiosos 5, 2010, y en las animaciones Río y Río 2, 2011. Se destruye en las películas de catástrofes porque es el símbolo de la civilización. Aparece en las películas de acción porque identifica instantáneamente la ciudad. Protagoniza películas de animación para niños porque es uno de los lugares más reconocibles del planeta. Un solo monumento, 1000 lenguajes. Y el monumento recibe una media de 2 millones de visitantes al año. 2 millones de personas, cada año, subiendo al Corcovado para ver con sus propios ojos lo que en 1859 un sacerdote francés imaginó en su mente. Los secretos que aún guarda. Antes del cierre final de este documental, quiero contarles 3 cosas que muy poca gente sabe. 3 secretos del Cristo Redentor que van a querer compartir. El primero. El Cristo fue renovado completamente en 2010, en una de las restauraciones más costosas y técnicamente complejas de la historia. Esta renovación del 2010 costó $3.5 millones. Fue financiado por Vale, una gran empresa minera en Brasil que se comprometió a proteger y mantener la famosa estatua y el sitio de Corcovado. ¿Por qué fue tan costosa? Porque se consideró reemplazar al mismo tiempo los 6 millones de piedras que forman el mosaico, lo que provocaría el cambio de color de toda la estatua. 6 millones de pequeñas teselas de esteatita, una a una. Y la decisión fue mantener las piedras originales donde fuera posible, reemplazando solo las dañadas con material idéntico, para preservar el color y la textura originales. El segundo secreto. El Cristo Redentor tiene un significado diferente para cada persona que lo ve. Para este país, fuertemente influenciado por el catolicismo, Cristo se representa como símbolo de redención, de perdón y de protección. La actitud corporal del Cristo de la estatua refleja el espíritu de acogida que se le atribuye a la figura de Jesús como puente entre Dios y la humanidad. Pero también es algo más. También es una señal de bienvenida, una forma de decir, bienvenido a Río, bienvenido a Brasil, estás en casa. Y el tercer secreto, el que les prometí al inicio de este video. El cristiano más influyente de la historia de Brasil, el cardenal Sebastião Leme, el hombre que hizo posible la construcción del Cristo Redentor, el que dirigió las campañas de recaudación durante años, el que pronunció las palabras de consagración en la ceremonia de inauguración, nunca vio la estatua terminada desde la cima del Corcovado. Falleció antes de poder hacerlo.
El hombre que más hizo para que el Cristo Redentor existiera no pudo verlo completo. Hay algo en esa historia que nos habla de algo universal, de que los grandes proyectos no siempre son completados por quienes los sueñan, de que la visión más importante es la que sobrevive a quien la tiene. El padre Voss murió sin ver el Cristo terminado. El cardenal Leme murió sin verlo desde arriba. Paul Landowski esculpió la estatua desde París sin nunca verla en su contexto real. Y aún así, el Cristo Redentor existe. Ahí está, sobre el Corcovado, con los brazos abiertos, mirando hacia abajo y hacia la izquierda, exactamente como Landowski y Leónida calcularon que debía mirar para que cada persona en Río de Janeiro sintiera que la miraba a ella. Lo que el Cristo Redentor nos dice hoy, hay algo que esta historia en toda su profundidad y en todos sus detalles nos dice a nosotros, aquí, en Historias Prohibidas. Nos dice que las grandes obras no las hace una sola persona, las hace un equipo, las hace un sueño que pasa de mano en mano, un sacerdote que lo imagina, un cardenal que lo financia, un ingeniero que lo diseña, un escultor polaco que lo da forma en París, un rumano que da vida al rostro, un tren de vapor que sube los materiales, cientos de obreros que no murieron, y 2 millones de personas al año que lo visitan y sienten algo que no saben explicar con palabras. Nos dice que la grandeza tiene paciencia. 72 años desde que alguien imaginó una idea hasta que esa idea se volvió real. Nos dice que los materiales más humildes a veces hacen las obras más grandes. La piedra de jabón, la esteatita, ese material que nadie consideraba especial, es lo que recubre el monumento más reconocido del mundo. Y nos dice algo que en Historias Prohibidas siempre intentamos honrar, que detrás de cada ícono que todo el mundo conoce, hay una historia que casi nadie sabe. La historia verdadera, la historia prohibida. El Cristo Redentor no fue construido porque Brasil fuera rico o poderoso. Fue construido porque un pueblo decidió que creía en algo más grande que sí mismo. Y esa decisión, tomada centavo a centavo, pieza a pieza, en medio de tormentas y crisis económicas y debates políticos y guerras mundiales, esa decisión cambió el skyline del mundo para siempre. La próxima vez que vean esa silueta blanca sobre el Corcovado, ya sea en una foto, en una película, o si tienen la fortuna de verla con sus propios ojos en Río de Janeiro, recuerden todo lo que les hemos contado hoy en Historias Prohibidas. Recuerden al padre Voss mirando esa montaña en 1859. Recuerden a Paul Landowski en su taller de París, moldeando en barro la cabeza de un Cristo que no verá en su contexto real hasta el final. Recuerden a los obreros brasileños subiendo cada mañana en ese tren de cremallera hacia los 710 metros de altura, con el sol tropical golpeándoles la cara y la fe sosteniéndoles los pasos. Y recuerden que ninguno murió. El Cristo Redentor es muchas cosas. Es maravilla del mundo. Es patrimonio de la humanidad. Es el ícono más reconocible de Latinoamérica. Pero sobre todo, es la historia más humana que existe. La historia de que cuando la humanidad decide construir algo verdaderamente grande, lo construye. Y dura para siempre. Esto fue Historias Prohibidas. Si llegaron hasta aquí, ya saben lo que tienen que hacer. Suscribirse y activar la campanita. Y dejen su comentario, por favor, contándonos qué fue lo que más les sorprendió de esta historia. ¿Sabían que la estatua fue construida en Francia? ¿Sabían que el rostro lo hizo un rumano? ¿Sabían que los brazos son asimétricos por diseño? Y recuerden, hay una historia detrás de todo. La nuestra es encontrarla. Si tienes algo que contarnos y tienes una historia prohibida, escríbeme al correo electrónico principal que es público. Nos vemos hasta la próxima Historia Prohibida. Hola, bienvenido a Historias Prohibidas. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Gracias. Te veo dentro.
brazos de piedra abiertos cuidando el corazón. La ciudad late abajo con tambores y sabor, y en cada paso del barrio se enciende la emoción. Hoy te voy a contar lo que nadie te contó, una historia viva que el tiempo no escondió. Ven, escucha esta voz que llega con calor, porque esta noche brilla como un canto y un tambor.